o de la lengua y de las relaciones entre las lenguas, después fue mutando de alguna manera a partir de las lecturas teóricas que tienen más que ver con teoría del discurso, lecturas de análisis del discurso, en particular de ciertos problemas teóricos de la investigación con materiales discursivos. Entonces ahí operó como cierto pasaje del estatuto de la categoría de legislación y de medida política-lingüística, de intervención política-lingüística, de regulación político-lingüística, en términos de medidas, de acontecimientos o de hechos, a trabajar los documentos, los materiales, las leyes, después fue ampliando no solo leyes, debates parlamentarios, resoluciones, etc., a trabajarlos en términos de materialidad discursiva, a trabajar ciertas especificidades de esos documentos en términos de sus materialidades, lo diría en plural, del discurso o en términos de procesos discursivos. Por eso un poco el título de este trabajo en una mesa de políticas lingüísticas. Por eso esta primera presentación, digamos, por ese efecto que las lecturas de teoría del discurso generan a la hora de trabajar con documentos vinculados con la regulación política de las lenguas, en mi caso, en el orden del Estado, pero también en otro tipo de documentos que no necesariamente tienen que ver con agentes o actores o instituciones estatales. Entonces, relaciones discursivas entre lengua y soberanía en Argentina, un archivo, dos formaciones, retoma justamente este punto de vista o esta perspectiva de trabajo sobre cuestiones políticas en torno de las lenguas, o de política de lenguas, digamos, desde una perspectiva que aborda los materiales, los documentos en términos de discursos y de relaciones discursivas e interdiscursivas, digamos. La segunda cuestión que quisiera aclarar, digamos, o introducir en este primer momento, tiene que ver con pensar en términos de perspectiva histórica, digamos, pensar la historicidad de ciertas formulaciones, de ciertos enunciados que definen cuestiones vinculadas con las lenguas. La propuesta en ese sentido es la de la conformación de un archivo. Yo en ese libro que mencionaba en la presentación, Lengua y Peronismo, hay una muestra de eso, que es conformar un archivo para hacer un trabajo de investigación sobre cuestiones políticas en torno de las lenguas, discursos sobre las lenguas, saberes sobre las lenguas. Y dos formaciones. Acá hay un eco de o una partecita de la noción teórica de Michel Pelletiana, que es un teórico de la teoría materialista del discurso, que es la noción de formación discursiva. Entonces, de alguna manera, la noción de archivo como modo de organización de los materiales en términos de materialidades discursivas y la noción de formación discursiva, no voy a hacer un trabajo teórico acá, a hacer un trabajo más de exposición de formulaciones y de zonas o de partes del archivo, pero de alguna manera está funcionando como trasfondo de la organización de los materiales que yo voy a presentar. Al final voy a retomar algo de esto, si el tiempo me acompaña. Esa es la explicación del título. Lo que voy a proponer entonces es un cierto recorrido histórico. Extraje formulaciones que articulan lengua y soberanía. Soberanía a veces aparece como significante, a veces aparece en términos de significado, es decir, otros elementos también significantes asociados a la idea de soberanía, emancipación, independencia, imperialismo. Entonces, discursos sobre la lengua, formulaciones, enunciados sobre la lengua. Digo sobre la lengua, vamos a estar trabajando enunciados sobre, uno nunca sabe cómo nombrar esta lengua de acá, el español de la Argentina, en fin, va a aparecer de diversos modos en los textos. Formulaciones que articulan lengua y soberanía en distintos momentos de la historia argentina. Eso es dos modos de articular, en realidad, dos formas de articular, dos formaciones en torno de la relación entre lengua y soberanía. Eso es lo que voy a estar presentando. Lo primero que voy a presentar es un archivo. Voy a presentar ciertas continuidades, ciertas relaciones, ciertas regularidades, que nunca es repetición, sino que siempre cuando aparece de vuelta algo que repite un enunciado anterior, es dicho de otra forma y trae nuevos sentidos, en nuevas coyunturas.
Entonces voy a presentar un archivo descriptivo del trabajo que voy a compartir. Digamos, me gusta eso de compartir archivos, publicar archivos, compartir archivos, disponibilizarlo, para que otras lecturas, además de la mía, puedan ser hechas también desde otros puntos de vista sobre estos mismos materiales, sobre estos mismos recortes o formulaciones. En ese archivo que voy a presentar vamos a ir distinguiendo estas dos formaciones, estos dos modos de articular lengua y soberanía en la historia argentina. Voy a empezar con ese recorrido histórico entonces. Yo tengo que ir pasando. Esto paso directamente con la Se me está con hablar barra espaciadora. Ahí está. Bien. La primera formulación es un clásico de todos los clásicos. Es un fragmento de Alberdi, del texto del fragmento del ensayo, fragmento preliminar al estudio del derecho. Entonces, es conocido, los primeros fragmentos son conocidos, tienen que ver con las discusiones sobre la lengua, la cuestión de la soberanía lingüística en la generación llamada generación del 37, en el 30 y el 40 del siglo XIX, es decir, como efecto del proceso de emancipación política, las discusiones en torno de, y entonces con la lengua española, ¿qué hacemos? Cómo pensar la tensión con, digamos, la relación entre lengua española y nación argentina, aún no argentina, una nación emancipada, en los discursos sobre la lengua, en las cuestiones vinculadas con la lengua. A mí me interesan estas primeras formulaciones porque operan de alguna manera en el archivo que vamos a estar viendo como formulaciones fundacionales que vuelven a aparecer en distintos otros momentos. Bien. Voy a leer. El pueblo es legislador, dice, no solo de lo justo, sino también de lo bello, de lo verdadero, de lo conveniente. Una academia es un cuerpo representativo que ejerce la soberanía de la nación en cuanto a la lengua. El pueblo fija la lengua, como fija la ley, y en este punto ser independiente, ser soberano, es no recibir su lengua, sino de sí propio, como en política es no recibir leyes, sino de sí propio. Los americanos, pues, que en punto a la legitimidad del estilo invocan a la sanción española, despojan a su patria de una faz de su soberanía, cometen una especie de alta traición. Es decir, apelar al estilo español, apelar a las formas españolas en torno de la lengua, es cometer alta traición a la patria ya soberana, ya emancipada. Es decir, desde el momento fundacional de los discursos sobre la emancipación nacional en Argentina, la cuestión de la lengua, esto ya se sabe, lo estudió Ángela muy bien, lo estudió Elvira también, esto es algo que se sabe. A mí me interesa tomarlo como momento fundacional de una discursividad que organiza los discursos sobre la lengua en la historia argentina, entiendo que está en la actualidad. La formulación que sigue está extraída de Sarmiento, Memorias sobre la Ortografía Americana, y también va en este mismo sentido. Al estarnos esperando que una academia impotente, sin autoridad en España mismo, sin prestigio y aletargada por la conciencia de su propia nulidad, Sarmiento siempre lapidario, ¿no?, nos da reglas que no nos vendrán bien después de todo, esa es una objeción indigna de naciones que han asumido el rango de tales, es decir, es abyecto para la nación estar esperando reglas de esa academia española, de esa academia ya aletargada por su propia nulidad en cuanto al saber. La cita siguiente también, leo solamente la parte que está en negrita, dice más adelante, dice Sarmiento, me propongo mostrar que ni ahora ni en lo sucesivo tendremos en materia de letras nada que ver ni con la Academia de la Lengua ni con la nación española. Es decir, hay un problema netamente de soberanía, un problema de independencia, un problema netamente de soberanía, inclusive planteado en esos términos, en lo que tiene que ver con la cuestión de la ley. La formulación número 5 responde a otra coyuntura, a otro momento, fue extraída en otras condiciones históricas. Ya estamos a final del siglo XIX, no en la década del 30, del 40 del siglo XIX, sino al final del siglo XIX. Es un texto de Ernesto Quesada que se llama El problema de la lengua, se titula
El problema de la lengua en la América Española, publicado en 1899, son artículos publicados en una serie, digamos, de artículos, y lo que me interesaba rescatar o retomar de este texto es específicamente el problema de la soberanía en relación con la lengua. No tanto como se ha trabajado, como ha trabajado también Ángel y como ha trabajado Terán, y ha trabajado, digamos, muchísimos investigadores de prestigio, la relación de este texto con las políticas inmigratorias, con el problema de la inmigración o la cuestión inmigratoria y la inmigración extranjera en Argentina. Yo estoy retomando de este texto, que es muy conocido también de Quesada, otras formulaciones que son aquellas que son atinentes y que tienen que ver con el problema de la soberanía nacional y de la cuestión de la lengua. Esa es la articulación con la cual estoy entrando a este fragmento. Dice el fragmento número 5. Si se apelara al sentimiento, predominaría el que arranca de la comunidad de raza, lengua y religión que nos hace históricamente solidarios con España, la madre patria, con la cual deben estrecharse las vinculaciones de intereses para hacer que, en lo porvenir, marchen de consumo en el destino de los pueblos de habla castellana el interés y el sentimiento. Es una formulación típica de este momento del fin del siglo XIX, de 1870, 1880, de formulaciones vinculadas con la construcción de este imaginario de comunidad hispánica de naciones, de la comunidad hispanoamericana y demás. Lo que me interesa justamente de este fragmento, y esto es lo que quería marcar, es la articulación de este imaginario de comunidad hispánica, que ya ha producido ese desplazamiento en las representaciones sobre la lengua desde la década del 30, desde el momento antihispanista sarmientino, hasta este momento de fin del siglo XIX, cuando justamente hay esta especie de vuelta, de regreso al imaginario de España como madre patria en términos lingüísticos y culturales, y una de las preguntas es cuáles son las condiciones para esa vuelta, para esa reemergencia de discursos hispanistas, o para ese giro en las relaciones lingüísticas con España en términos de madre patria. Y extraje en ese sentido esta formulación de ese mismo texto. Dice, no es, pues, debida al espectáculo tristísimo que ha ofrecido la última guerra hispano-yanqui, que nos sentimos inclinados a estrechar los vínculos que ligan a las repúblicas de origen español con la madre patria. Que abajo dice, nada más natural que así se piense en el sur del continente americano, como lo es en el norte del mismo, se entonen loores a la pujanza y a los éxitos de la raza anglosajona en cualquier parte del mundo. Lo que aparece en este texto de Quesada es algo que también será constitutivo, y que es la distinción entre dos Américas. Y una distinción que se ancla en gran medida en la cuestión cultural, racial y lingüística, es decir, una América española, una América sajona, una América hispánica o hispanoamericana o de raigambre española, esas variantes aparecen, y otra América de raigambre sajona, en particular en la coyuntura de la guerra de Cuba, en la coyuntura, digamos, hispano-yanqui. Yanqui es una palabra que aparece mucho en Quesada, no una figura revolucionaria ni mucho menos, más bien diríamos parte de la élite conservadora. No obstante, es un momento final del siglo XIX en donde estos discursos, en torno a estos discursos, está circulando el discurso de Martí, está circulando el discurso de Rodó, Darío, digamos, son estos discursos que marcan una distinción fuertemente político-lingüística, político-cultural entre las dos Américas. Es el momento también en el que se empiezan a organizar conferencias panamericanas. Fin del siglo XIX es el momento en el que se consolida, digamos, la política estadounidense a través de las conferencias panamericanas de avance hacia América del Sur. Entonces, el gesto de marcar la comunidad hispánica como instancia de pertenencia identitaria, lingüístico-cultural de la Argentina, constituye también en este texto una barrera, un modo de frenar el imaginario de unificación panamericano de norte a sur en toda América, o de unidad panamericana, que fue avanzando desde el fin del siglo XIX y continúa, digamos, vigente, vuelve, digamos, en distintos momentos del siglo XX y de la actualidad también. Me interesaba hacer esta articulación, o mostrar, en realidad no es una articulación que yo hago, sino que es una articulación que yo muestro. La formulación siguiente lo pone en palabras precisas.
dice, no se crea que es exagerada esta importancia de la lengua, ni que son vanos los temores respecto de la influencia de la raza anglosajona en América a este respecto. La extensión singularísima que la política imperialista yanqui dice que sabe, no digo yo, ha dado en los últimos tiempos a su socorrida doctrina de Monroe. Demuestra que las esferas de acción de las razas sajona y latina, acá dice latina, en otro lado dice española, hay variantes, en el continente americano se encuentran en vísperas de ser violentamente antagónicas. La cuestión de la lengua en Quesada aparece fuertemente ligada al problema del imperialismo. Y al problema del imperialismo en particular en relación con las políticas estadounidenses de expansión a fines del siglo XIX y en la coyuntura de la guerra de Cuba. Si en la década del 30 y en la década del 40 del siglo XIX teníamos también la cuestión de la lengua vinculada, no con la palabra imperialismo, pero sí con la palabra colonia, sí con la palabra conquista y sí con el problema de la soberanía, es decir, el imaginario de colonización era tomando España como antagonista, desde el cual debería producirse esa emancipación, ya a finales del siglo XIX empieza a aparecer Estados Unidos como esa amenaza de imperialismo, de relación de obstaculizar la construcción de una soberanía nacional, también en términos lingüísticos. Y la lengua aparece directamente vinculada con ello, es decir, ocupa un papel en este discurso, en términos discursivos, en lo que podríamos pensar como políticas internacionales, porque la lengua ocupa un papel importante en términos de configuración de unidades, de espacios de integración hispanoamericana, panamericana, iberoamericana y demás. En particular, en la relación tensa que Argentina tiene históricamente en los ámbitos de política internacional, de política exterior con los Estados Unidos, la cuestión de la lengua es fundamental. Y en los momentos de tensión con los Estados Unidos vuelve a aparecer un discurso de reivindicación del hispanismo. Esto es el motivo por el cual traigo Quesada. Porque así como la generación del 37, Alberti, Sarmiento, Echevarría también, no lo traje hoy, pero también funcionan como formulaciones fundadoras de un modo de articular lengua y soberanía antihispanista. La soberanía es contra España, ante España, y por lo tanto la reivindicación de una lengua, de una academia nacional. Ya a final del siglo XIX se empieza a formularse otro tipo de modo de articular, otra forma de articular, otra formación, diré, otro modo de articular, lengua y soberanía, que tiene que ver con la idea del imperialismo norteamericano y el modo de avance posible de esto que llaman a fines del XIX la raza sajona, en términos de expansionismo, no solo lingüístico y cultural, sino también económico. ¿Sí? Esos dos modos de articular lengua y soberanía, esas dos modalidades, articulaciones, formaciones diferentes en la relación entre lengua y soberanía, van a estar volviendo de manera diferenciada a lo largo del siglo XX y entiendo que también en el siglo XXI. Eso es lo que voy a pasar a mostrar ahora. Simplemente lo que traje son algunos mínimos casos, ejemplos, algunas formulaciones un poco casi al azar que muestran la persistencia de estos modos de articular lengua y soberanía y la persistencia del problema de la soberanía en la formulación de discursos políticos sobre la lengua en Argentina. Es un problema, el problema de la soberanía que no se suelta, que vuelve a aparecer de manera insistente en distintas coyunturas. Entonces simplemente traje algunos ejemplos muy puntuales, muy específicos. No es un corpus no es una construcción sistemática de documentos y formulaciones y no es exhaustivo. Por eso, al final, o en breve, voy a hablar justamente de este archivo. Traje un texto que es de 1940, de un autor ignoto, que se llama Luis Pinto, que a mí me gusta trabajar. Ahí está, ahora sí. En un artículo que publica en una revista que se llama La Carreta, y que es una polémica directa, casi personal, de este señor Luis Pinto, de este autor ignoto, Luis Pinto contra Amado Alonso. Amado Alonso nunca le responde, justamente porque Luis Pinto no era nadie. Entonces no le responde, pero para Pinto esto es fundamental
¿Y por qué me interesa más allá de la relevancia del nombre o del autor o de la figura? Me interesa por el modo en que vuelven esos elementos de las formulaciones del siglo XIX en ensayos producidos casi a mediados del siglo XX. Dice, cuando hayamos adquirido una cultura, leyendo otros idiomas que no sea el castellano, cuando nos sobrepongamos al prejuicio idiomático madrepatriero, cuando tengamos plena conciencia de nuestra nacionalidad, cuando barramos con el lastre del colonialismo que aún perdura en el país, cuando seamos bastante fuertes para reírnos a mandíbula batiente de las pretensiones de los refugiados íberos y otros asimilados que quieren imponernos la unidad del idioma que ellos no han podido realizar en su patria, cuando en fin lleguemos a poseer la salud de un pueblo libre, culto y fuerte, entonces tendremos una literatura propia y habremos impuesto el idioma que habla hoy nuestro pueblo y que desconocen sus literatos dirigidos y sus filólogos importados. Contra Amado Alonso, contra la filología hispánica, contra también el proceso de inmigración de los republicanos españoles que estaban buscando patria después del triunfo del franquismo en el 39, este es un texto del 40, que coloca conjuntamente todo lo español en términos de colonialismo. Ahora vuelve justamente aquí, en una coyuntura muy diferente, resuena, digamos, esa problemática del colonialismo en relación con el papel de España en la regulación de la lengua en Argentina. Me interesa más por la formulación que por el nombre, me interesa más por los ecos y los procesos interdiscursivos que por la figura o el papel que haya tenido este personaje, digamos, en el campo cultural o en el campo intelectual de la década del 40. Me interesa más en términos de la mirada sobre el discurso que sobre los actores o las instituciones o la conformación de los campos del saber. La formulación siguiente es de 1946, está extraída del primer plan quinquenal, del plan de gobierno formulado justamente en el 46 para el primer quinquenio de gobierno peronista, y también, como verán, es heterogéneo el archivo en términos genéricos, históricos y autoriales, y también trae ecos, ya no de esa primera formulación del 37, sino en algún sentido, ahora lo vamos a ver, del modo en que se articulaba lengua y soberanía a final del siglo XIX en términos de un discurso de obstaculizar el imperialismo norteamericano o estadounidense. Dice en el plan de gobierno: se fomentará el conocimiento amplio del idioma que nos fuera legado por la madre patria y de los elementos de milenaria civilización que intervinieron en su formación. Las formulaciones siguientes también están extraídas de ese mismo momento, esa misma cultura del 46-47, que era un momento en el cual estas formulaciones, la raigambre hispánica, hispanista, comunidad hispánica y demás, circulaban con muchísima profusión en el aparato estatal y también en los medios de comunicación. Esto es una extracción de un discurso de Perón, pronunciado también en el 47, que habla justamente de los pueblos de la hispanidad, ¿no? También constituimos una unidad, etc. Es decir, esta idea de comunidad hispánica que aparecía en Quesada en 1899 vuelve a aparecer con una formulación bastante próxima en los documentos del 46 y del 47. Esto es otra extracción de ese mismo texto, de ese mismo discurso de Perón, y me interesa incluirlo porque, además de hablar de la comunidad hispánica y de la unidad de naciones de raigambre hispánica, también introduce el problema del imperialismo. En la parte que ustedes tienen en negrita, dice: procuramos fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas. Y abajo dice: este estribillo de la inferioridad de la raza hispánica o de la raza latina ha sido el de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e intereses, y la conveniencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza. Doble agravio se nos infería, aparte de ser una mentira, era una indignidad y una ofensa a nuestro decoro de pueblos soberanos y libres. En este discurso de Perón pronunció la Academia Argentina de Letras, que se titula La fortaleza de nuestra raigambre hispánica, que se pronuncia en el homenaje a Cervantes,
que realiza la Academia Argentina de Letras en 1947, con la primera plana del franquismo en el auditorio, no solo aparece una reivindicación de la unidad hispánica, de la madre patria, del legado de la conquista, sino también tiene trazos y tramos muy marcadamente vinculados con la política exterior en el contexto de la posguerra, en el contexto del 46, del 47, de ese momento en el que el proyecto panamericanista y el expansionismo estadounidense otra vez están cobrando relevancia en América del Sur. Este es un fragmento del manual de peronista que retoma justamente la misma formulación. La Argentina es coheredera de la espiritualidad hispánica. Y, un poco para ir adelantando, voy a traer dos formulaciones más recientes. Una es de Vidal de Martini, de un texto publicado inicialmente en el Diario de la Nación y después publicado como folleto por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que se titula El léxico español en las Malvinas. Es de 1982. ¿Por qué retomo este texto, este pequeñísimo ensayo casi periodístico? Porque hay un fragmentito en el que aparece también cierto eco, cierta resonancia de esta idea de que la defensa de la lengua española y de la unidad hispánica permite poner una barrera al imperialismo sajón. En este momento lo sajón claramente es significado de otra forma en el 82 en el contexto de la Guerra de Malvinas. Dice en la formulación 14, seguramente los gauchos y los pobladores de lengua española la conservaron por muchos años y la transmitieron a sus descendientes mientras iban aprendiendo lentamente y en forma fragmentaria la nueva lengua impuesta, o sea, el inglés. Este conmovedor mantenimiento de un gran caudal de nuestra lengua española y de las tradiciones del país conforman un verdadero vínculo espiritual que un siglo y medio, casi de fuerza, digamos, se agregaría, queda implícita, no ha conseguido borrar, ¿no? Entonces, este discurso que surge en la coyuntura de la guerra hispano-yanqui, digamos, la guerra entre Cuba y Estados Unidos a fines del siglo XIX, que marca la pertenencia a la comunidad hispánica como un modo de defensa de la soberanía nacional frente al avance de la cultura sajona o de la lengua sajona, de un modo muy diferente, pero aparece también en esta coyuntura de la Guerra de Malvinas. La última formulación, y con esto ya cierro el recorrido, es extensa, pero no la voy a leer en su conjunto. Está extraída del Manifiesto por una Soberanía Idiomática, fue publicado en 2013, surge del Museo del Libro, de un movimiento organizado en torno de la Biblioteca Nacional, dirigido por Horacio González en su momento, y el Museo del Libro y de la Lengua, coordinado por María Pía López. Este manifiesto, que surgió en ese contexto, reclama, de alguna justamente en el título, el Manifiesto por una Soberanía Idiomática, reclama contra, o se posiciona contra el Instituto Cervantes y las instituciones españolas que, en una coyuntura muy diferente de la de 1837 y 1843, no obstante, son vistas también como instancias de construcción de relaciones neocoloniales. Entonces, lo que estamos pudiendo de alguna manera pensar en términos de un recorrido histórico, de un archivo que tiene fragmentos de distintos momentos de la historia argentina, es muy pequeño, es un archivo, un solo archivo, entendido como un conjunto de documentos disponibles y relevantes en torno de una cuestión, un solo archivo, no entendido como corpus, porque no es el orden de la homogeneidad, ni tampoco hay una hipótesis netamente que regule el funcionamiento del archivo. Un archivo pensado en términos de espacio heterogéneo, heterogeneidades de distinto orden, en este caso genéricas, epocales, autoriales, institucionales, entre otras, que está conformado durante el proceso de investigación. Es decir, el archivo, esto es una partecita del archivo que estoy conformando, no preexiste el proceso de investigación, porque solo en la descripción de relaciones y en la lectura analítica de nuevos documentos es que el archivo puede ir conformándose. Es decir, que el archivo y la forma que el archivo trae es resultado del proceso de investigación y no el punto de partida o no un conjunto definido de antemano, delimitado de antemano, sobre el cual elaborar hipótesis. Por eso planteo que trabajar en términos de archivo nos permite anclar materialmente la lectura, el trabajo de análisis, la observación de relaciones entre formulaciones producidas en distintas coyunturas.
¿Dos formaciones? Me pregunto. ¿Son dos formaciones? ¿En qué sentido? Estos dos modos de articular lengua y soberanía. ¿Solo no son dos formaciones en términos de formación discursiva? Yo ahí tengo un problema, no lo logro resolver, digamos, vengo a compartir el interrogante. Sí son dos discursos, dos discursividades, dos modalidades, dos modos de articulación entre estos elementos que tienen efectos políticos y que tienen efectos políticos lingüísticos. Ahora, como en términos pelletianos, en términos de una teoría del discurso, las formaciones discursivas responden también a formaciones ideológicas y a ciertas formaciones sociales, no me atrevo a pensar que forman parte estos dos discursos de distintas formaciones ideológicas. No lo sé. Entonces, en ese sentido, ahí es donde, de alguna manera, una teoría del discurso precisa, además, de un trabajo interdisciplinario de otro orden para poder dar cuenta también de si estamos trabajando con dos formaciones discursivas, con lo que eso implica en términos políticos y en términos de configuración de posicionamientos ideológicos más amplios. No lo sé. Sí puedo mostrar que a lo largo de la historia argentina vuelve de manera recurrente, casi traumática, el problema de la soberanía, el problema del imperialismo, y que es un elemento constitutivo de los discursos políticos sobre la lengua en Argentina. Eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Bueno, te agradecemos. Perdón, y al archivo Había una pregunta. del que hablas, ¿hay una posibilidad de acceso? ¿Está online? Sí, está en proceso de formación siempre, voy a decir, porque en verdad, como yo partí de las décadas del 30, el 40 y el 50, Lengua y Peronismo, este volumen, es una publicación de archivo. Son 400 páginas de archivo documental y está construido sobre este criterio. Es distinto el análisis, yo esto es un análisis que preparé para hoy, digamos. Entonces no es que lo tengo ya configurado en otros trabajos, tampoco. Lengua y Peronismo tiene del 43 al 56, son 6 series de archivo documental heterogéneo, y son recortes, porque los recortes están organizados en serie en función del proceso analítico. Es decir, y entonces tampoco tomo los textos en su conjunto como unidad, tomo formulaciones, porque un texto no me salté varias, porque no iba a llegar y ya estaba tomando el tiempo mis colegas y no era mi intención. Pero incluso traje el texto del manual práctico del segundo plan quinquenal, que es del 53, en el cual aparecen formulaciones de las dos matrices, de las dos formaciones. O sea, no necesariamente un texto pensado, no, es heterogéneo, constitutivamente heterogéneo. Por eso trabajo con formulaciones, un poco de Silvano los textos, los desarmo y juego un poco también con eso. La idea del archivo es poder ir conformando series a medida que el trabajo de descripción avanza. Para mí es fundamental el momento de descripción, para que no sea lo que yo considero o lo que se supone que aconteció, o lo que ya se sabe que aconteció a fin del 19, entonces ese imaginario sobredetermina la selección de textos. Para evitar eso es un proceso casi artesanal casi textil, digamos, de construcción del archivo. Archivo de la década del 30, del 40 y del 50 tengo publicado, digamos, el libro que armamos con Daniela Lauría, Voces y Ecos, ahí es pequeño, digamos, pero tiene trabajo de archivo, y Lengua y Peronismo es específico de 43 al 56. Yo me refería a si estaba online. Todavía no. Eso sería muy interesante. Sí. Sí, me encantó. Tendría que armar un archivo digital, virtual. Sí, el proyecto en el que participo en la Universidad Fluminense, la Federal Fluminense de Río de Janeiro, en realidad es de Niterói, se llama Archivos Gilingua. Es un proyecto que es más sobre el siglo XIX, pero algunos también trabajan en el siglo XIX y XX, que la idea es digitalizar, justamente producir un archivo de diversos archivos, un archivo heterogéneo, de materiales muy heterogéneos sobre cuestiones de lengua. Hay investigadores de Brasil, hay investigadores de África, estoy yo, digamos, de la Argentina, y la idea es producir una digitalización de eso, de ciertas series, no de todo. No tiene una pretensión de exhaustividad, pero sí un poco
En contribución con ese proyecto voy a ir, ahora estoy con Echeverría, como discurso fundacional, estoy en el 19, pero la idea después es sigue avanzando. Me encantó la idea, la verdad que gracias. Sí, Muchísimas gracias. ¿Hay una pregunta más? Bueno, gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Y me quedé curiosa de preguntarte si llegaste a mirar algo de alguna misión respecto de los indígenas y en qué lugar, si llegaste a ver algo, en qué lugar quedaron posicionadas en la lucha de los indígenas. Sí, como aclaraba al principio, yo en general trabajo sobre el español, le pongo comillas a todo porque como yo analizo los imaginarios sobre la lengua y los modos de formulación sobre la lengua, es muy difícil hablar después, es muy difícil nombrar después. Pero bueno, el español de la Argentina, el español rioplatense, la variedad, también el español de la Argentina, digamos, el texto de Villalatín en 54. Sobre lenguas indígenas, me fui topando en el trabajo de archivo con un montón de materiales que tengo. Algunos los tengo en papel, porque en la casa anterior tenía una tilla y fui juntando muchas cosas que no sé qué hacer. Pero muchas las tengo en papel, la idea es ir digitalizando así en lo bien que se pueda. Y sobre lenguas indígenas aparece específicamente, lo primero que trabajé, en el primer peronismo, cuestiones de lenguas indígenas en el primer gobierno de Perón, es marcadamente relevante. Yo del primer plan quinquenal solamente recorté lo atinente a la lengua heredada, como lo llaman ahí, o al español, o al idioma nacional, pero aparece también otra formulación y denomina las lenguas indígenas lenguas originarias, la lengua de los pueblos originarios, que deberán ser estudiadas no solo como reliquias de un pasado que aún perdura, sino también como instrumentos vivos de comunicación. No solo como reliquias de un pasado que aún perdura, sino también como elementos vivos. Ese es el texto del primer plan quinquenal, aparece en el capítulo Cultura. Después aparecen también menciones a las lenguas indígenas en otros documentos de política pública del primer gobierno de Perón, en la ley de ministerios de 1949, aparece en, creo que es el artículo 9, si mal no recuerdo, no me acuerdo el inciso, pero por ahí, aparece, creo que dice idiomas indígenas que deberán ser estudiados. Sí, aparece como parte de las tareas a cumplir por el nuevo Ministerio de Educación. En el 49 se crea el Ministerio de Educación con Ministerio Independiente, al de Justicia e Instrucción Pública. Y en el 49 aparece la conservación y la difusión de las lenguas indígenas o de los idiomas. No me acuerdo de la formulación exacta. En el 49 habla de idiomas, sí. Habla de idiomas. Y ahí aparece como parte de las injerencias del nuevo Ministerio de Educación. Después aparecen otros textos, documentos del 73, porque los boletines del Ministerio de Educación del 73, yo no los tengo digitalizados, los tengo barridos todos recorridos justamente porque hay formulaciones vinculadas con la soberanía. No incluí porque era muchísimo, pero ahí aparecen por lo menos 3 textos vinculados con lenguas indígenas, también en relación más con la frontera. Ahí aparece, ya después del 72, aparece un problema de soberanía vinculado a la defensa de las fronteras, que no está en los discursos anteriores, ¿no? Entonces siempre en estos procesos interdiscursivos la coyuntura hace su juego, fuertemente hace su juego como Malvinas. Y bueno, por supuesto los boletines de la Academia Argentina de Letras que empiezan a publicarse en el 33, hay muchísimos artículos sobre lenguas indígenas de diverso orden. Y después, bueno, hay un montón. Después, si querés, te paso materiales que tenga. Hay un montón. En particular, en el segundo gobierno de Perón también hay textos sobre las lenguas indígenas, no mencionadas en el segundo plan quinquenal. Eso es un cambio del primer plan quinquenal al segundo. El segundo plan quinquenal tiene una política más integracionista, más de formación ciudadana respecto de los pueblos indígenas, digamos, que el primer plan quinquenal, que es más diverso. Pero sí hay varios folletos que publica el Ministerio de Educación y a su Secretaría de Informaciones también publica folletos que tienen que ver con las lenguas indígenas y en la parte que llaman cultura tradicional del segundo plan quinquenal. Yo me salté el segundo plan quinquenal porque siempre hablo del segundo plan quinquenal y me encanta ese texto, así que me lo salté
para que no me lleve más tiempo. Bueno, Perdón. le agradecemos con un aplauso. Si no, cambiamos de lugar. ¿Sí? Mejor. Bueno. Menos mal que ya dije que estamos muy bien. Bien. Ahora vamos a presentar al doctor Roberto Bain. Él es doctor en romanística de la Universidad de Viena, en Austria. Desde 2017 es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el comité académico de la Maestría en Gestión de Lenguas de la UNTREF. Entre 1986 y 2016 fue profesor y tuvo distintos puestos de función en el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Sus especialidades son política lingüística y traductología, temas sobre los cuales ha publicado infinidad de artículos, libros y también dictó seminarios en la Argentina. Un hipérbole, ¿no? Pero bueno, es muy precisa en este caso porque tiene muchísima producción. También publicó en otros países y en Europa, y lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Bain. Bueno, agradezco la invitación, especialmente a Hilda y a Mabel, y también es una alegría compartir la mesa con Mara y con María, a quien voy a llamar María, no Mane, que es un sobrenombre. Voy a aprovechar, como hizo Mara, para explicar un momento algo del título. Voy a usar a lo largo de la exposición categorías y a veces conceptos y a veces políticas lingüísticas y a veces glotopolíticas. No voy a tener tiempo para exponer los motivos teóricos de los distintos usos, pero se va a entender sobre todo porque a veces responden no a fundamentos teóricos sino a caprichos. Comienzo entonces. Hace ya 52 años, en 1966, aparecía en la revista Identity Magazine de Cambridge, Massachusetts, en catalán y en inglés, el mítico artículo Un dilema valencià de Lluís Aracil, que se suele considerar el iniciador de la luego llamada Escuela Sociolingüística Catalana. Estimo que en el ínterin ya son conocidas las líneas directrices de esa escuela, que tanta influencia ha tenido también en América Latina. Resumo brevemente, esto no es por orden de importancia, sino, bueno, un desarrollo aproximado. Por un lado, la exigencia de una sociolingüística dinámica que no solo describa, sino que explique e historice las situaciones de lingüismo social, producto casi siempre de imposiciones políticas. Lo que dicen los sociolingüistas catalanes es que no es normal que una misma comunidad hable dos lenguas distintas, use dos lenguas distintas, que eso no es una riqueza, un tesoro, como afirmaron algunos, sino que es consecuencia de una imposición política. Después, la denuncia ideológica de la concepción del bilingüismo como una situación armónica de lenguas en contacto, como rezaba el título de un libro, Languages in Contact. En lugar de considerarla una situación diglósica conflictiva. Justamente la concepción de diglosia no como la simple distribución funcional entre una lengua alta y una lengua baja, sino entre una lengua dominante y una lengua dominada. El conflicto entre la tendencia a la normalización, que la lengua dominada pueda tener o recuperar todas las funciones que la comunidad considere elevadas, como por ejemplo la política, la ciencia, la administración, y la sustitución, que la lengua dominante desplace la dominada también del ámbito de lo cotidiano y del hogar. Consecuentemente, pedía una sociolingüística militante que se comprometiera con la normalización de la lengua oprimida. No debemos olvidar que esta sociolingüística surgía en el clima opresivo de la dictadura franquista
que había prohibido el uso público del catalán, el euskera y el gallego. Luego, tras la muerte de Franco, los catalanes plegaron por una mayor autonomía política, lingüística, económica y cultural. En cambio, desde hace algunos años son muchos más los que no solo quieren la autonomía, sino la independencia de España, lo cual es, desde hace 2 años, una de las preocupaciones principales del Estado español e incidió fuertemente en la caída del gobierno de Mariano Rajoy, ahora el 1 de julio pasado. 8 meses antes, el gobierno catalán había organizado un referéndum sobre la independencia, a pesar de que el gobierno central lo había declarado ilegal. Fueron encarceladas algunas de las máximas autoridades del gobierno autónomo, entre ellos el vicepresidente de la Generalitat, que sigue preso, mientras que su presidente y ministros del autogobierno eludieron la prisión, refugiándose hasta ahora en Bélgica y en Alemania, hasta el día de hoy. Bueno, vamos ahora a los conceptos de nación y una tradición histórica. Los independentistas sostienen que los catalanes constituyen una nación distinta de España. Simplemente para ver dónde está Cataluña, ¿sí? Al lado de los Pirineos, frente a Francia y al Mediterráneo. Sin duda se le podría aplicar la definición de Benedict Anderson de que se trata de una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Pero su origen está vinculada con el verbo latino nascor, es decir, con el nacimiento, con la familia y, por extensión, con la etnia. En la modernidad se forjaron luego 2 concepciones distintas: la nación cultural alemana, por eso los alemanes consideran que Kafka o Mozart, digamos, son compositores alemanes o escritores alemanes, porque aunque estén en Austria o estén en la República Checa, pertenecen a lo que se llama el ámbito cultural alemán. La primera universidad alemana es la de Praga, ¿sí? Y la nación política francesa, que es nación política que forma parte de la nación francesa, el pueblo que vive dentro del Estado, ¿sí? Y tiene un proyecto político común. Desde el siglo XIX, con el fuerte desarrollo de los estados nacionales como ordenadores del desarrollo capitalista, a la expresión político-estatal se añadieron elementos culturales, a veces esencialistas, y en especial la lengua propia, lo que solemos indicar con la tríada una nación, un Estado, una lengua. La historia en la que se basan los independentistas catalanes les brinda ciertamente elementos para afirmar ambas concepciones de nación, la política y la cultural, pues ya en el siglo IX, después de haber sido marca hispánica del reino de Carlomagno, la marca eran los territorios limítrofes, ¿no? Fronterizos. El territorio se dividió en una serie de condados autónomos con hegemonía del condado de Barcelona. En esa época se fue formando el catalán a partir del latín vulgar como lengua diferenciada de otras variedades romances. En 1137, Cataluña fue incorporada al Reino de Aragón, pero al ser la zona más próspera, pudo mantener sus instituciones y conservar y desarrollar la lengua propia. Luego logró una gran expansión. Conquistó Valencia, Baleares y zonas del Mediterráneo. Hasta hoy día en Cerdeña, en el norte de Cerdeña, en Alguero, se habla catalán. Desarrolló instituciones propias y en el siglo XIV surgió el autogobierno, o sea, la Generalitat, cuyo presidente ahora está en Bélgica, no, en Alemania en este momento. La unión de los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV implicó para Cataluña una pérdida de derechos y un retroceso del catalán, pese a que Aragón y Castilla seguían siendo 2 reinos separados, aunque gobernados cada uno de ellos por los mismos 2 monarcas, lo cual, para satisfacción de la nobleza catalana, hizo que en Aragón se pudieran seguir pagando menos impuestos que en Castilla. Pero en el siglo XVII, el conde duque de Olivares necesitó más recursos para la intervención española en la Guerra de los 30 años y por eso unificó las administraciones. Los sectores campesinos de Cataluña se rebelaron
y en la Guerra de los Segadores de 1640 a 1652 vencieron y conservaron las instituciones propias. De allí surge el himno catalán que se llama Los Segadores, als Segadors. Sabemos, incluso por nuestra experiencia americana, que los austrias, que gobernaron el reino a lo largo de los siglos XVI y XVII, fueron más liberales en política lingüística que los borbones, que gobiernan a España desde el siglo XVIII hasta hoy, de Felipe V a Felipe VI. A principios del siglo XVIII, Cataluña apoyó la continuidad de los austrias, pero triunfaron los borbones. Y el 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe V ocuparon Barcelona, abolieron las instituciones autonómicas, cerraron las universidades catalanas e impusieron el castellano como lengua oficial. Recuerden que un año antes se había creado la Real Academia Española. Desde entonces, el 11 de septiembre es la Diada, es en catalán, el día de la rebelión contra el Estado español. ¿Sí? El 11 de septiembre no es el día de las Twin Towers, ni de la muerte de Sarmiento, ni del derrocamiento de Salvador Allende. Es esto. ¿Sí? Y como ven, hay bastante gente en la calle. El día de la afirmación de Cataluña, digamos, lo llaman la Diada. Diada. Ah, sí, sí. En el siglo XIX, Cataluña fue la primera región de España que se industrializó, con lo cual se fue consolidando una rica burguesía que volvió a reivindicar la autonomía, con la lengua como herramienta ideológica principal. En 1906 se celebró el primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana, con más de 3.000 asistentes. ¿Sí? Es como si en este momento en Buenos Aires se celebrara un congreso de la variedad rioplatense del castellano con 150.000 asistentes, más o menos. Por esa época también surgió un catalanismo popular, dado que la industrialización había generado también una clase obrera con sus reivindicaciones. Y entonces a veces la burguesía apelaba a las fuerzas represivas de Madrid porque estaba interesada en la catalanidad, pero más en la vulgaridad. Con vicisitudes diversas se siguió desarrollando también el catalanismo político, hasta que la Segunda República Española aprobó en 1932 el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que declaraba el catalán lengua cooficial y le otorgaba al gobierno catalán una serie de competencias. Pero ya en 1938, o sea, durante la Guerra Civil, fue derogado por Francisco Franco, conforme a su idea de trabajar con ansias de imperio por el esplendor de la patria una, grande y libre. El catalán estuvo prohibido hasta la muerte de Franco, acaecida el 20 de noviembre de 1975, con la recuperación democrática. Cataluña, el País Vasco y Galicia y después otras regiones se convirtieron en comunidades autónomas con sus respectivos estatutos de autonomía. La Constitución de 1978 reconoció la cooficialidad regional de las otras lenguas españolas. Pero como durante la dictadura y pese a ella, Cataluña tuvo un importante desarrollo económico, hubo una fuerte migración de otras regiones españolas hacia Cataluña, en especial de Andalucía. Por eso, hacia 1976 contaba con un 50% de no catalano hablantes nativos. Sobre todo Jordi Pujol, presidente de la Generalitat durante 23 años, de 1980 a 2003, insistió entonces en el catalanismo político, no étnico, con el lema de «Catalán es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña». Al mismo tiempo, tuvo lugar una muy fuerte campaña de catalanización. El término se refiere al aprendizaje de la lengua, tanto a través de la escuela como mediante cursos en las asociaciones de vecinos, suplementos de diarios e incluso un dibujo animado en la TV de una chica llamada Norma, insoportable por lo demás, la chiquita,
que combatía los castellanismos de sus amiguitos. O sea, decía, no se dice así, no se dice frazada, se dice plazana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hoy día la preeminencia del catalán parece irreversible. Los escolares suelen tener más horas de inglés que de castellano, que es tratado casi como lengua extranjera. Luego llegaron la gran crisis económica española, la burbuja inmobiliaria y el desempleo, y los catalanes calcularon que en la coparticipación federal salían muchos más recursos de Cataluña de los que regresaban. Esto provocó un crecimiento de los partidos catalanistas que propugnan la independencia. Vamos ahora a lo prometido en el título, las nuevas categorías. El independentismo ha llevado a nuevas categorías político-lingüísticas fuera de las ya conocidas de la Escuela Sociolingüística Catalana que enumeré al principio. Un manifiesto de un grupo de intelectuales llamado Koiné, que podríamos caracterizar como nacionalistas excluyentes, casi genealógicos, y la respuesta de otro grupo de intelectuales igualmente catalanistas, pero que exhiben un nacionalismo que aquí llamaríamos integrador, ilustran muy bien ese conflicto ideológico por dos cuestiones. Uno, por el contenido de ambos documentos que vamos a ver y sus posiciones glotopolíticas, el primero de los cuales recoge la visión tradicional de la Escuela Sociolingüística Catalana del bilingüismo como trampa, pero va un paso más allá. Y segundo, por la nómina de los firmantes del primer manifiesto de Koiné, que constituye una enorme acumulación de apellidos catalanes, como si desde el siglo XI jamás hubiera habido inmigración y como si se hubiera vuelto al origen latino del concepto de nación. Esto ya se había reflejado en los años 20, 30, cuando también aquí hubo una actualización, digamos, del nacionalismo, en un nacionalismo eugenésico, que consideraba bien nacidos a los que tenían ancestros catalanes. Entre los firmantes de la respuesta, en cambio, hay algunos apellidos no catalanes. Lo veremos. El manifiesto Koiné dice lo siguiente. Constatamos. Dice primero los firmantes, estudiosos de la lengua, filólogos, lingüistas, docentes, escritores, traductores, juristas y profesionales de ámbitos afines, considerando la situación real de la lengua catalana y en la perspectiva del proceso constituyente que pronto se comenzará en Cataluña, por mandato democrático expresado este 27 de septiembre pasado, se cree en el deber ciudadano de exponer a la opinión pública esto que sigue. Constatamos, uno, entonces, que la lengua catalana es la lengua de Cataluña, en el sentido de que es la lengua endógena del territorio de Cataluña, donde se ha formado y evolucionado históricamente, y desde donde se extendió a los territorios contiguos del País Valenciano y Islas Baleares. Es la lengua en la que siempre ha hablado el pueblo catalán. Que la lengua catalana, sin embargo, fíjense que estas comillas indican ironía, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué ese sin embargo y por qué nos han forzado eso? No está en la situación normal de una lengua territorial en el propio territorio, porque a raíz de la anexión del Principado de Cataluña, o sea, de la Cataluña tradicional, al Reino de Castilla desde 1714, el castellano como lengua de dominación le disputa coercitivamente este estatus de lengua territorial y ha intentado y continúa intentando represivamente desplazarla de los ámbitos de uso lingüístico general. Constatamos también que, como suele ser típico de los procesos de dominación político-lingüística, el mecanismo para conseguir la implantación del castellano en Cataluña fue y continúa siendo la bilingüización forzosa de la población. Un proceso que costó siglos y que hasta 1939 todavía era bastante precario en lo que hace a las clases populares. El régimen dictatorial del general Franco completó, sin embargo, en 2 generaciones ese proceso de bilingüización forzosa mediante la represión político-jurídica del uso del catalán, la enseñanza obligatoria y la extensión de los nuevos medios de comunicación
bajo Franco empezó la televisión y era solo en castellano, entonces denunciaban que había un señor en la sala de cada casa hablando en castellano todo el tiempo. La enseñanza obligatoria y la extensión de los nuevos, bueno, ambos absolutamente en castellano y ahora, espero que se tome en forma políticamente correcta, la negrita me pertenece, ¿sí? Y la utilización de una inmigración arribada de los territorios castellano-hablantes como instrumento involuntario de colonización lingüística. Fíjense que es bastante fuerte la expresión. Entonces, denunciamos, la profunda anomalía que significa que en Cataluña y en todos los demás países de lengua catalana, la realidad lingüística normal en un país con inmigración aparezca en cierta manera dada vuelta. Capgirada significa que la cabeza está abajo. La lengua de inmigración, pero solo la española, toma a todos los efectos el papel de lengua por defecto, de lengua por país, del país, etcétera, etcétera. Y luego, para avanzar un poco, la próxima negrita dice la lentitud de este proceso, o sea, la lentitud de la castellanización forzada de la población, fomenta entre la población el espejismo de que el bilingüismo social pueda permitir el éxito de la lengua minorizada y una situación permanente de equilibrio entre la lengua exógena y la endógena. Firmado en Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 31 de marzo de 2016. Y aquí están las firmas y aquí está lo que yo decía, la colección increíble de catalanidad sin asomo de otra región. ¿Sí? Jaume Cabré y Fabré, José Massot y Montaner, Joan Francesc Mira Castelar, María Antonia Olivé y Cabré, Joan Bain y Clar, etcétera, etcétera. Joaquín Aguillo y Valle, etc. Bueno, o sea, todos los apellidos son absolutamente catalanes. Vamos ahora a la respuesta. La respuesta, entonces, como dije, es también de catalanistas, de profesores universitarios. Joan Pujolar, por ejemplo, tiene escritos desde hace mucho tiempo sobre la situación del catalán en diversos lugares. Albert Brancadell también, Miquel Ángel Pradilla es un profesor de Tarragona que hace historia del catalán. Pero fíjense que aquí aparecen algunas cosas sospechosas como Villavicencio, o González, o Martínez, o Moreno, o cosas por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué dicen estos otros? Dicen, el debate propuesto por el grupo Koiné, impulsado por el colectivo de estudiosos de la lengua y ámbitos afines, hace referencia a conceptos, datos y conocimientos habitualmente abordados en la sociolingüística y la política lingüística. Y dicen, en primer lugar, el manifiesto insiste en el hecho de que el bilingüismo constituye un peligro para la sostenibilidad del catalán, que es el instrumento para marginarlo y subordinarlo, y da a entender que cualquier forma de bilingüismo es incompatible con esa sostenibilidad del catalán. Conviene alertar contra simplificaciones de este tipo, que prácticamente identifican normalización con monolingüismo. Si bien es cierto que el bilingüismo social es una condición para la sustitución lingüística, el estudio y la comparación de múltiples situaciones de multilingüismo en el planeta confirma el alcance mundial del contacto entre lenguas y permite afirmar que no todas las formas de organizar la diversidad lingüística conducen necesariamente a la desaparición de la lengua más débil. El bilingüismo no es, por lo tanto, la causa de la sustitución. En segundo lugar, creemos que la referencia a la inmigración como instrumento involuntario de colonización lingüística esconde la realidad de que centenares de miles de personas de lengua familiar castellana u otra han o hemos
participado muy activamente en la normalización del catalán. Bueno, y más adelante dicen, justamente, si uno tiene una visión no tan normativa, no tan cerrada de la lengua, las lenguas cambian todo el tiempo, entonces hay aportes que también, digamos, contribuyen a forjar, a modificar, a ir adaptando el catalán a las nuevas necesidades. En síntesis, podemos concluir que las nuevas categorías glotopolíticas son las siguientes. Las numero solo por orden de enunciación de lo que he tratado sí en esta charla hasta hoy. El manifiesto Koiné, la lengua española se denomina lengua de inmigración, con lo cual en cierta manera la relación España-Cataluña se asimila a la de metrópolis y colonias. 2. Se denuncia la utilización de la población inmigrante como instrumento involuntario de colonización lingüística. O sea, como si esa población no tuviera voluntad propia o que inmigra solo para embromar a los catalanes, digamos, con su lengua. Aunque no lo quiera, digamos, porque es involuntario. 3. Se denuncia la imposición de la lengua inmigrada como lengua por defecto, como lengua nacional y lengua del país. Y 4. Se alerta contra el espejismo de la posibilidad de un bilingüismo armónico como resultado de la lentitud del proceso de castellanización. En cambio, en la respuesta se dice: el bilingüismo social es una condición para la sustitución lingüística, pero no su causa. ¿Sí? Esto es una diferencia con respecto a las categorías tradicionales de la sociolingüística catalana. No todas las formas de organizar la diversidad lingüística conducen a la desaparición de la lengua más débil. Efectivamente, de eso hay montones de ejemplos. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, donde persistieron muchas de las lenguas y no todas fueron asimiladas por el húngaro y el alemán. Finalmente, una concepción más dinámica, menos normativa de la lengua, permite pensar que también el aporte de los inmigrantes lleva a normalizar y a enriquecer la lengua. Bueno, en realidad, en cuanto a la teoría, podría terminar aquí, pero quisiera agregar algo inhabitual, digamos, que es un fragmento literario y que tal vez tenga algo que ver con el tipo de universidad donde estamos hoy, porque incorporando el discurso literario para mostrar una posición que también defiende la particularidad catalana y refleja muy fuertes sentimientos de apego al terruño, pero sin hacerlo desde el orgullo nacionalista. Me refiero al ensayo de Cántico del Templo de Salvador Espriu, 2 veces candidato al Premio Nobel de Literatura, al que se considera el máximo poeta catalán del siglo XX, que dice lo siguiente: oh, cuán cansado estoy de mi cobarde, vieja, tan salvaje tierra, y cómo me agradaría alejarme hacia el norte, donde dicen que la gente es limpia y noble, culta, rica, libre, despierta y feliz. Entonces, en la congregación, los hermanos dirían desaprobando: como el pájaro que deja el nido, así el hombre que se va de su lugar. Mientras yo, ya bien lejos, me reiría de la ley y de la antigua sabiduría de este mi árido pueblo. Pero no voy a seguir jamás mi sueño y me quedaré aquí hasta la muerte, pues soy también muy cobarde y salvaje, y amo, además, con desesperado dolor, esta mi pobre, sucia, triste, desdichada patria. Nada más. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver. Bueno, Roberto, te agradecemos porque ha sido también una exposición brillante, muy interesante.
has precisado cuestiones que a veces uno que lo sigue más de afuera no las tiene tan en claro. No, quería preguntarte, bueno, ya que estás metido en esta problemática, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué podrías decir de la resolución de este conflicto? ¿Cómo ves esa luz? Bueno, ¿qué perspectiva, con qué línea? No, voy a ser breve. La situación ha cambiado un poco con el gobierno del PSOE. Digamos, ya no es la confrontación neta como lo fue entre el gobierno catalán y Rajoy, digamos, y el Partido Popular. Y además, dentro de la cúpula, digamos, catalanista, más independentista, hay cierto reconocimiento hoy de que era un proyecto por ahora irrealizable por las fuerzas en juego. Porque además en la propia Europa, donde causó mucho escozor todo el proceso, dado que pasan cosas parecidas no solo con el Brexit, sino dentro del Reino Unido, por ejemplo, con Escocia, o por ejemplo con la autodenominada República Autónoma de Crimea en Ucrania, y así en un montón de lugares. Se está dando en cierta manera un paso atrás, y hay otro problema, y es que también hay partidos que están diciendo, más allá de pro independencia o en contra de la independencia, estamos en una fuerte crisis económica con mucho desempleo, y eso no lo soluciona ni de un lado ni del otro. O sea, creo que la situación va a seguir en statu quo, pero que no se va a volver a una situación, por ejemplo, de abandono del catalán, eso de ninguna manera. O sea, eso ya está, a mi juicio, muy instalado, muy establecido por parte de todo el espectro político casi. Eso va a seguir. Y mucho más, no sé si podría decir en este momento, con tantos factores, digamos, que están interviniendo en un mundo tan cambiante, digamos, con formas políticas novedosas, no necesariamente positivas, tanto en nuestro continente como en la disputa entre, por ejemplo, Estados Unidos, China y Rusia. Creo que estamos ante muchos cataclismos, y lo que lamento de tener cierta edad es de ya no ver la próxima etapa. Yo tengo una pregunta, antes de que... Ahora me toca el egoísmo. ¿Cómo perciben desde estos movimientos o desde esta perspectiva la expansión desde, por ejemplo, Netflix y ese tipo de sistemas con las nuevas series en catalán que tuvieron muchísimo impacto, por ejemplo, acá en Argentina, en Merlí, pero también tuvo en prácticamente todos los países hispanohablantes? ¿Qué pasa con esas series que originalmente están hechas en catalán? Es decir, muchas veces la gente las lee con subtitulado. ¿Cómo lo percibe desde esta perspectiva? La verdad que no lo sé. Supongo que están contentos, sobre todo si pueden vender bastante, pero no lo sé. Claro, no, porque el catalán está llegando a muchos lugares. Sí, no, incluso si ustedes se fijan en internet hay miles de páginas en catalán, ¿sí? de ciencia también, o sea, mientras que todavía en 1980, 78, 80, cuando empezó a legalizarse el catalán, se traducía al catalán para tener mucho en catalán, y se hacían cosas como, por ejemplo, traducir 100 anys de solitud de un tal Gabriel García Márquez, ¿sí? al catalán, cosa que era bastante absurda porque no había prácticamente ningún lector de García Márquez que no pudiera leerlo en castellano. Pero quería mostrar que había mucha literatura en catalán. ¿Sí? Hoy día ya no hace falta eso. Claro. Sí. No recuerdo si lo mencionaste, pero en las escuelas, ¿qué lugar tiene? Principal es en
casi todas las escuelas la lengua de enseñanza hoy día. O sea, la lengua de enseñanza de matemáticas, de biología, de lo que fuere, es el catalán. Y el castellano se estudia entre 3 y 4 horas semanales, y el inglés 3 horas semanales y 3 horas de práctica de no sé qué, que también es en inglés en general. Sí, es así. Las niñas que estudian, los chicos estudian catalán, y a mí por cuestión familiar me ha tocado que están haciendo la tarea y me preguntan para el español, ¿cómo se dice esto en español? ¿No? Es decir, que lo que usted afirma es catalán absoluto. Y a pesar de ser hijas de argentinos, bueno, el español está en segundo lugar, ¿no? Sí. Perdón, sin embargo, hace más o menos 20 días estuvo en la Argentina una periodista española que suele ir con frecuencia, Pilar Escaola, quien defiende a rajatablas la independencia de Cataluña. Y cuando se le hizo la pregunta respecto de la lengua, entre ellas el caso de la lengua inclusiva, etc., bueno, de ahí se derivó acerca de qué puede pasar con respecto al uso del español en Cataluña. Y ella dio su opinión personal. Dijo que por un lado sostenía la independencia de Cataluña respecto de España desde el punto de vista institucional como Estado. Pero con respecto a la lengua, ella sostenía que debía mantenerse el uso de las dos lenguas, la catalana, pero también la lengua española. Es decir, no fue categórica acerca del rechazo del español. Que me pareció una posición realmente interesante, porque en última instancia se pueden separar como Estados, pero están dentro de un país. Parece una contradicción. ¿Cómo? Parece una contradicción. Parece una contradicción, pero ella desde el Lo punto es. de vista... Si yo quiero ser independentista, pero desde el punto de vista ideológico, ella sostuvo que había que mantener dentro de Cataluña el uso del español. Bueno, la posición de Pilar Rahola es la posición constitucional, digamos, por ahora. Eso dice no solo en la Constitución española, sino también en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es que todo español tiene el derecho de hablar en cualquiera de las dos lenguas, pero tiene el deber también de conocer ambas. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay formas de conocer. Profundidad. Bueno, agradecemos. Bueno, y la última expositora del panel. En realidad es un caso muy especial. Ella fue mi profesora de lingüística hace muchos años. No vamos a ser más desgraciados al respecto. Ninguna habíamos nacido. Éramos jovencitas. Pero sí fue uno de tus primeros trabajos. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, les quiero presentar a... Bueno, nosotros le decimos Maggie, es el nombre artístico, más que la apodo. Maggie López García, ella es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en procesos de lectura y escritura por la Cátedra UNESCO Latinoamérica. Se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET. Sus áreas de interés son las políticas lingüísticas del español y las prácticas de enseñanza de la lengua española, y la recibimos con un fuerte aplauso. Tengan paciencia, que me toca hablar antes del almuerzo y después del héroe de las políticas lingüísticas, así que quiero agradecerles a Hilda y a Mabel, mis profesoras de gramática, esta invitación. Acá pago todo. Por la organización, a todos ustedes, al resto de la organización, y me pone contenta también estar con Roberto en la mesa, porque mis primeros trabajos de investigación fueron en los proyectos que él dirigía. Yo me formé con él en políticas lingüísticas, así que todo lo que esté mal de mi ponencia es su culpa. Lo que traje para
para presentarles... Tenía 6 meses más que vos. Vos, claro, es apenas mayor que yo. Lo que traje para contarles hoy es una investigación que estoy llevando adelante hace muy poco tiempo, que es sobre una revista infantil. Hace ya varios años que estoy trabajando en la relación entre la prensa, la escuela y el modo en que este vínculo gestiona formas de la lengua específicas, ¿no? Independientemente de las regulaciones que se establecen de parte del Estado. En ese sentido, voy a incurrir en la misma trampa que Roberto, porque, bueno, si bien también es de políticas lingüísticas, nosotros trabajamos sobre cuestiones que exceden un poco la estricta regulación estatal de la lengua. Es decir, cuando yo trabajo la regulación que hace la prensa, me estoy yendo un poco por fuera de las leyes sobre la lengua en Argentina, pero, claro, en tanto que la prensa ejerce un rol muy fuerte, muy específico en el vínculo con la población, gestiona representaciones, gestiona formas de pensar la lengua que, por supuesto, impactan independientemente de que no sea una legislación, ¿sí? Entonces, por eso es que yo acá les pongo que trabajo un marco teórico un poco por fuera, más abarcador que las políticas lingüísticas, que es el marco glotopolítico, y me permite pensar otros condicionamientos que afectan esa relación entre los hablantes y las lenguas, en este caso la lengua española. En lo que yo no tengo para ver, así que les cuento. Esta presentación tiene dos partes. La primera, quiero mostrarles algunos condicionamientos que afectan la gestión de esta revista Pulgarcito, y en segundo lugar les muestro la aparición de algunos rasgos lingüísticos que me interesa que conozcan, que vean, porque mi idea es que la hipótesis que les voy a contar en este trabajo, pero que básicamente estoy tratando de probar en mi investigación de estos años, es que esta primera revista infantil moderna argentina lo que hace es empezar a pensar una relación entre la lengua de la prensa y la lengua infantil, distinta de la lengua que se enseñaba en la escuela. Entonces, esta es como la hipótesis que voy a presentar acá muy rápidamente, pero que estoy desarrollando a más largo plazo. El semanario infantil Pulgarcito es la primera revista moderna argentina destinada especialmente a ese público. El primer número sale el 18 de agosto de 1904, y si bien el último número dura 3 años nomás la revista, es de 1907 el último número, yo tomo el primer año porque es ahí donde se vincula directamente con los niños. Después ya, como le va mal, amplía el público y es para mujeres, para toda la familia, etc. ¿Sí? Así que yo trabajo exclusivamente el primer año del Pulgarcito como en términos de la primera revista infantil moderna, porque cuando yo arranqué con este proyecto, cuando lo presenté en CONICET, dije la primera revista infantil, El Villiquen. Y cuando me pongo a investigar me doy cuenta que no, que primero que era Pulgarcito, la primera moderna, y que la primera es de 1867, que es una revista cordobesa llamada La Estrella Matutina. Entonces, bueno, cuando me refiero a Pulgarcito como la primera revista, me refiero a la moderna. Hay todavía anteriores, que son de otros congresos. Bueno, así que trabajo sus primeros números nada más. Su fundador y director, una cosa que les quería mostrar acá es que cuando se transforma en revista para mujeres, revista para toda la familia, etc., se empieza a afiliar con la Caras y Caretas, que era su referente, es decir, que era una revista masiva con muchísimo público, muchísimas ventas. Entonces ahí es donde Vigil establece el vínculo con quien sería su principal competidor. Igual Pulgarcito fracasa. Su fundador y director, el uruguayo Constancio Vigil, inició su carrera como gestor de revistas a los 15 años en Montevideo, y en 1904 se traslada a Buenos Aires, y de hecho su primera revista es Pulgarcito, que la arma con un profesor, un escritor de libros morales infantiles que se llamaba Enrique Antuña, y que rápidamente después de los primeros números ya vuela. Y el éxito en la gestión de revistas y su habilidad para distinguir nichos de público lo llevó a desarrollar, ya en el marco de la editorial Atlántida, publicaciones como el aún vigente gráfico Villiquen y Paraní. La revista Pulgarcito fue un hito en la atención y construcción de un nuevo segmento de la población que la poderosa iniciativa alfabetizadora estatal estaba creando, y al que le asignaba un rol específico en la ciudadanía. En esta ponencia entonces quiero mostrarles que si bien Pulgarcito se beneficiaba de y a la vez fortalecía el proyecto escolar,
intentó poner en marcha un lector infantil alternativo a la escuela. Eso se manifestó especialmente en las formas lingüísticas adoptadas para la comunicación con sus destinatarios, los niños. Entonces les voy a contar algunos condicionamientos sociales del periodo que impactan en las decisiones que toma Vigil en esa publicación. Uno son las condiciones administrativo-escolares, las primeras que tenemos que pensar, resueltas desde recientes días. La Argentina necesitó regular la administración educativa, es decir, el modo de financiación, los contenidos, la formación docente, la corriente pedagógica, los métodos, los materiales para alumnos, para docentes, es decir, un montón de factores. La necesidad de atender unificadamente estas variables fue marcando el camino hacia el primer Congreso Pedagógico Argentino de 1882 y después la ley, que es la que todos conocemos, la Ley de Educación Común, la 1420 de 1884. Es decir, hacia esa fecha el Estado, consciente del rol ciudadanizador de la escuela, comenzaba a gestionar la producción de materiales destinados al uso infantil en el contexto escolar. Esos materiales, según comprueban sendas investigaciones, acudían a modelos lingüísticos peninsulares, reproducidos en los instrumentos de gramatización y en la formación y el ejercicio docente. ¿Sí? Es decir, Vigil acá está compitiendo con la lengua de la escuela. La lengua de la escuela es lengua peninsular, incluso en la pronunciación. ¿Sí? Los maestros eran educados para pronunciar como en España, y así unificar a toda la diversísima población en una misma lengua. Otra condición, la distribución de impresos. El interés de Pulgarcito en posicionarse del lado de la prensa escrita y al margen de los libros escolares, controlados férreamente por el Estado a través de comisiones creadas a tal fin, se reflejó claramente en la circulación. El tendido ferroviario estaba transformando para siempre la distribución de impresos. Para fines del 19 existían alrededor de 16.500 kilómetros de vías. La red, organizada en torno al puerto de Buenos Aires, tenía centros de interconexión en Rosario y Bahía Blanca y llegaban hasta Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén. ¿Sí? Se extendían acá estos mapitas. La modernización del transporte permitió combinar la venta a través de agencias con las viejas estrategias de suscripción, aumentando las expectativas del negocio. La publicidad, entonces, comenzó a pesar como fuente de financiamiento y permitió mayor independencia respecto de la compra inmediata. Estas son las publicidades. Ya lo dije. En efecto, una característica definitoria de Pulgarcito radica en su financiación. Mientras las revistas anteriores buscaban, por medio de la afiliación con las prácticas escolares, integrar el poderoso aparato de comunicación del Estado, Pulgarcito confiaba en las suscripciones y en el despliegue de estrategias publicitarias específicas para ese público que la escuela hacía brotar a lo largo de todo el territorio, nicho que Vigil pretendió capitalizar. Buscó incentivar la suscripción por medio de concursos que se sumaban al ejercicio de los revendedores de las provincias a través de canillitas. La tapa atractiva y una cuidada relación entre precio, calidad y cantidad de material colaboraron en el mismo sentido. Llegó a estar quinta en el índice de ventas de las publicaciones porteñas y tenía llegada a todo el país. La contratapa del segundo número concentra el modo de distribución y el universo de publicaciones en el que pretendió insertarse. Incluyó un troquel para armar un kiosco de diarios donde se mencionaban las revistas para adultos más famosas. La prensa escrita gestionaba entonces sus propias formas de circulación, independientemente de los impresos escolares. El hecho de que la publicidad fuera estrategia obligada repercutió en las formas de dirigirse lingüísticamente al público. No buscaba educarlo, buscaba interpelarlo. Eso forzaría la entrada de formas específicas para este propósito. Vamos a ver más adelante que aparece la variedad regional en las propagandas, que era impensado en la escuela. Fue impensado en la escuela hasta 1980, por lo menos. Otras condiciones, las condiciones legales. ¿Quiénes eran los niños de 1900? Como decíamos recién, la intervención estatal sobre la educación y con ello la regulación y definición del espacio de la infancia se consagró en la Argentina en el año 1884 con la Ley de Educación Común. Principal acontecimiento en una serie de arduos debates que buscaron tamizar la infancia con un tramado legal. El Estado, al controlar el alcance de la escuela, de sus deberes y obligaciones, en tensión con los deberes y obligaciones de los padres, delimitó también el concepto de niño y de patria potestad. La ley de patronato, al igual que la ley de educación común, descansó sobre el principio de la preeminencia de las prerrogativas estatales sobre la de los padres, toda vez que estuvieran en juego intereses colectivos tan preciosos como la conversión de los niños y jóvenes en ciudadanos honrados y trabajadores. Entonces acá les traje el edicto del 66, se prohíbe que los menores se entretengan en el juego del barrilete. Bueno, después vamos a hablar primero
Se prohíbe que jueguen a la pelota, que vendan periódicos, publicaciones y objetos de cualquier naturaleza que fueren en las calles o lugares públicos, etc., cuando están bajo el control de los padres. Al mismo tiempo, la ley de conventillos le prohibía a la gente permanecer en los conventillos durante el día. Entonces, los chicos no podían jugar en la calle, pero tampoco podían estar en el conventillo. Debían estar en la escuela, y si no, al patronato. Por eso, el periodo está teñido de debates legislativos acerca de las modalidades de intervención estatal sobre la infancia. Según datos aportados por la historiadora Carolina Zapiola, el segmento de 0 a 20 años representaba buena parte de la población de Buenos Aires. En 1904, el 45%, en 1909 el 38%, y en 1914 el 41% de las personas que vivían en la ciudad. De ahí que pudiera preverse el éxito de una revista destinada a este nutrido grupo. Pero otros números ponen en evidencia la todavía ineficaz propuesta del sistema educativo a fines de orientar a las masas hacia el orden ciudadano deseado. De acuerdo con el mismo censo de Zapiola, no es de Zapiola, refiere Zapiola a este censo, menos de la mitad de esos jóvenes estaba escolarizado, de manera que casi una cuarta parte de la población de la ciudad eran niños o jóvenes que circulaban por los espacios urbanos y que desempeñaban tareas como venta ambulante, distribución y venta de prensa escrita y mensajería. Además, los padres de aquellos niños que vendían o repartían periódicos eran en muchos casos inmigrantes, algunos de ellos promotores de ideas socialistas o anarquistas, lo que los criminalizaba y los hacía sujetos de políticas de reclusión y enajenación de la patria potestad. Durante el cambio de siglo, el campo simbólico de la infancia asoció niño con hijo y alumno y menor con huérfano, deambulante, vago y delincuente. Los niños tenían hogar, padres iban a la escuela, los menores eran huérfanos de padre, madre o ambos, vivían en conventillos y circulaban por el espacio público sin control e incluso trabajaban. Miren, acá está una revista pedagógica que habla del problema de los niños, ¿no? Los vagabundos de Buenos Aires, estos hoy niños vagos, inútiles, perdidos, parásitos sociales, más tarde hombres de la misma condición con carácter más acentuado. ¿Sí? El problema que el docente enfrentaba, ¿no? Está tomando la revista pedagógica. La escuela se ocupaba de los niños, mientras que para los menores el destino eran las todavía en ciernes instituciones de reclusión. Hasta entonces se resolvían parcialmente los problemas de los huérfanos, abandonados y delincuentes con reformatorios o cárceles para adultos. En este contexto es destacable la opción de Pulgarcito por mostrar en su primera etapa niños afuera de la escuela en un escenario de juego al aire libre. Fíjense que está el barrilete que estaba prohibido. Las novedosas características de la distribución a partir de kioscos de diarios que mencionábamos antes y las que Pulgarcito suscribía impactaron también en la representación positiva del menor vendedor de diarios. Pulgarcito hace una operación inteligente para construir a su nicho infantil. Comienza a diferenciar niños de menores, al tiempo que fortalece, independientemente de la escuela, la inmersión en la cultura letrada como rito de pasaje hacia el ser ciudadano en la cultura moderna occidental. Desde Pulgarcito se construyen y delinean subjetividades infantiles, a través, por ejemplo, de fomentar tipos de consumo o sugerir formas de circulación por la ciudad, entre muchas otras operaciones que hace Pulgarcito para reforzar el espacio deseado de la infancia, que también implicaba saber leer y escribir, es decir, es una revista. Pero esto en Pulgarcito se propone como independientemente de la escuela e incluso independientemente del modo en que el Estado estaba regulando la niñez. Ahora, este segmento consumidor, si bien se estaba recortando, no era masivo, como si empezaban a hacerlo los consumos culturales infantiles anclados en la escuela. Ni contaba con medios propios para adquirir un material cuya utilidad no estuviera directamente relacionada con la práctica escolar, de modo que era preciso asignarle un propósito a la lectura ociosa, conservando el delicado equilibrio con la institución proveedora de lectores, que era la escuela. De ahí el eslogan útil y divertida, sobre el que insisten los primeros números. Acá en la Filmina lo que les muestro es, hace constantemente las cartas del lector, les hace decir a los chicos, por supuesto son la mitad mentira, hechas por Vigil, qué útil que es, cómo nos ayudás, cómo nos pasa, toda esta cuestión de operativizar la compra de la revista que era inútil. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta? ¿Cómo fomentamos la lectura ociosa? Pulgarcito se diferenció como alternativa afiliada no a la escuela, sino a la propuesta de la prensa. En esa apuesta, Pulgarcito ponía de manifiesto la interacción del público infantil. El contenido, relatos populares, cuentos, chistes, juegos, notas sociales, deportivas, podían alcanzar incluso sin
afectarse al mundo adulto despolitizado. En ese sentido es interesante la tapa del primer número de Villiquen, publicación con la que en 1919 recién Vigil retoma el pulgarcito que fracasó. Es decir, si tengo vistas las pulgarcitos, si ven el Villiquen, es igual. Pasa que claro, son por lo menos 10 años después de construcción del público y de una necesidad de lectura del ocio y de otra construcción del niño, y entonces ahí Villiquen la pega. Un poco más de ahí salta definitivamente la diferencia entre niño y menor, colocando en primer plano a un niño desalineado, sucio y callejero bajo el mote el campeón de la temporada, amparándose en la ambigüedad de la referencia al deporte y reconociéndolo como su destinatario. Un chisme que es que esta tapa es igual a la de la publicación de Saturday Evening Post de 1914. Bueno, las cuestiones lingüísticas. Si bien aprovechaba la provisión escolar de lectores, Pulgarcito, como decíamos, no acordaba con los contenidos de la escuela, no acudía a la partición en asignaturas prescritas por la legislación educativa, ni buscaba complementar la tarea del maestro. Pulgarcito buscó emular el estilo informal, las temáticas de entretenimiento y la gráfica de las revistas contemporáneas para adultos. Como veremos inmediatamente, las variaciones en los pronombres y el lexicón respondían al firme propósito de establecer un vínculo directo con el público infantil desde el lenguaje de la prensa. Los géneros mayoritarios presentes en Pulgarcito son alternativos a los escolares, suponen su lectura en el ámbito privado y se distinguen en tanto lectura de entretenimiento, opcional, disociada respecto a la lectura obligatoria. Chistes, adivinanzas, instrucciones para armar juguetes, moldes de ropa para muñecas, reglamentos de juegos y deportes, cartas de lector, un género especialmente destinado a estimular el vínculo y la pertenencia a la comunidad de la prensa escrita, ¿no? Las cartas de lector. Este distingo entre lectura por diversión y lectura obligatoria se plasma en rasgos lingüísticos, aunque como veremos, esta operación es incipiente e irregular. Sin embargo, es un fenómeno central en tanto que muestra la tensión evidente entre la lengua deseada por el Estado y la lengua regional, la lengua de interpelación directa al lector. Pulgarcito se dirige a los chicos con la lengua de la variedad, representada en el ustedes, en formas asociadas, frente al vosotros escolar y el empleo de términos coloquiales. Por ejemplo, vengo para ser el mejor compañero de ustedes, los vengo a acompañar a todas horas, les gusta mi visita, buen chasco se han llevado. ¿Sí? Son todos ejemplos de cómo se dirige al lector acá en distintos editoriales. Pero les pide a los chicos que le respondan la lengua de la escuela, independientemente de que la escena convocada sea de la amistad. Los chicos cuando escriben las cartas de lectores escriben en formas tuteantes, por ejemplo. No siempre en vosotros, pero sí tuteando y con terminología culta. En los editoriales, firmados por el personaje Pulgarcito, se advierte una alternancia muy interesante, incluso en el mismo párrafo. Las variantes no parecen responder a contextos sintácticos o semánticos específicos, y esa condición se repite en todo el corpus estudiado. Fíjense, es un derroche de superproducción, marqué en azul unas formas y en rojo en otras, es todo lo que yo les puedo ofrecer en materia de tecnología, pero ahí se ve, en el mismo párrafo tienen funcionando el ustedes y el vosotros. Esa alternancia se da en todos los números de la revista. Eso es muy interesante cómo se concentra ahí esa tensión entre la lengua de la escuela y la lengua de la región. Las variantes funcionan en la misma lógica que otros aspectos de la revista. Se encabalga entre las fórmulas escolares, necesarias para su permanencia y aceptación entre un público de padres con la potestad de comprar la revista, si trazad la muselina, no sé qué, tomado un vaso, no sé qué. Las formas de la oralidad deseada, más relajadas, que no incluían el vosotros, pero sí el tú, que aparecen en cartas, relatos, obras de teatro, ¿sí? En los diálogos con los chicos. Tú siempre eres tan amable, te envío esta nenita para que te parezca a ti, ve a buscar, etc., ¿no? Pero también aparecen las formas regionales, cuya presencia se registra en voces marginales, como negros, personajes rurales o chistes. Esas zonas laterales dejaban aparecer la variedad regional oral, instalando la interpretación informal como lenguaje de la prensa y además el lenguaje del entretenimiento. El lenguaje del entretenimiento era un lenguaje regional. Entonces hay muchos ejemplos. Les traje este del acento. Cuando el acento ya es mío, tres papá, me parezca la gallego. Y el acento gallego te parece que es un saco de paja. Lucía, el diálogo infantil. ¿Me querés Carolino? ¿Tenés caramelo? No, mañana tendré. Bueno, hoy no
no te voy a querer, mañana sí. Che chiquilín, etc. ¿Sí? Son formas directamente de la validación. Este fenómeno se advertía también en las publicaciones contemporáneas para adultos, en ese espacio en el que, según sostiene Francis Macielo, se ponen a prueba los usos del lenguaje cotidiano, se ofrece un coqueteo contra la institucionalización de la lengua. La primera vez que una revista infantil aparece algo así. Entonces, último, para ir cerrando, en ese aspecto donde Pulgarcito hace patente su falta de consolidación y un problema que la prensa debía resolver, la necesidad de definir cuáles serían las formas lingüísticas del ocio infantil, cuál sería la forma lingüística de comunicación extraescolar de esos niños que eran una comunidad diferenciada, que se extendía a todo el país y que alcanzaba, incluso en las cartas de lector, había chicos de países limítrofes, en una comunidad muy grande, compuesta de Pulgarcito. Con Pulgarcito iban naciendo en la Argentina, así, la comunidad imaginada de los niños y la lengua infantil de la prensa. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, ha sido interesante también tu exposición. Creo que ha sido un panel sumamente muy destacado, muy bueno. No, con respecto a lo que vos planteabas de la lengua de Pulgarcito y de su no instalación de todo en el medio, con Villiquen, por lo menos en los primeros tiempos, yo fui lectora de Villiquen, pero no en los primeros tiempos. Se logró mayor adaptación, no sé si lo pudiste ver ese tema, con respecto a la lengua de referencia con los chicos. Todavía no trabajé, conozco el Villiquen, esos primeros Villiquen los vi y no, digamos, no vi tan evidente esta tensión. Por ejemplo, Esa tensión. Perdón, no vi esta tensión tan clara, es muy notorio en el Pulgarcito, que va desde el vosotros hasta el che chiquilín. ¿Sí? Eso no lo advertí, pero tampoco es que estudié el Villiquen, no agarré 30 años de Villiquen. Así que no te puedo decir con certeza, pero lo que sí veo es que no aparece esta polaridad, esta indefinición. Bueno, de hecho la revista fracasa. Claramente hay un nicho de público, pero es interesante porque Vigil identifica los nichos. En 1919 tiene revista para chicos, revista para mujeres, revista para hombres, es decir, el tipo empieza a gestionar. Perdón, ¿cómo? La revista para ti. Sí. En los años 90 el eslogan de para ti significa para vos. Estaba bueno, alguien de letras estuvo por ahí. Porque bueno, pero es muy interesante cómo vio el nicho, por eso traje el censo. Vigil vio rápido ese nicho. Pero claro, había que construirlo en términos de comunidad, que ellos se reconocieran, que los padres estuvieran dispuestos a comprar y que se empezara a limpiar la lengua de la prensa, ¿no? Esta polaridad en Villiquen no aparece, pero tampoco sé cuál sí es la lengua de Villiquen. Lo interesante incluso sería también ver en Caras y Caretas, que era para los adultos, cómo se resuelve también esa tensión, ¿no? Porque cómo se dirige al público. Claro. Pero yo no, claro. No, es más tardío. Es posterior. Claro, pero es 1904. Claro. A mí, con respecto a lo que dice Mabel, en Caras y Caretas era muy clara la presencia de Fray Mocho. Y ahí se veía en cada uno de los cuadros de Fray Mocho las distintas capas, ¿no? Es decir, desde el uso más callejero, ¿no? Incluso inmigratorio. No sé si en algún momento, por ejemplo, en la revista Pulgarcito aparece el inmigrante entre esta... En este caso como el chiste del gallego, por ejemplo. Claro. Aparecen así. Claro. Pero no es tan notoria la presencia, no es un problema manifiesto en el Pulgarcito. Claro. Están tratando, digamos, lo que se ve como intención es construir ese público. Todo el tiempo estar llamando a los chicos, haciendo chistes para chicos, chistes sobre la escuela. Es decir, es construir el grupo de niños que están afuera de la escuela y se burlan de que no tienen recreo suficiente y que lo que leen es aburrido. Es esa lógica. Interesante. Sí. Cuando
cuando aparecen estos chistes que mencionás, la charlancia con vosotros aparece en los editoriales o también en estas instancias de diálogo toda la revista está dirigida a los chicos, en todos los casos. En los editoriales se ve la alternancia vosotros-ustedes, ¿no? Es decir, cuando aparece Vigil hablando, la parte de Vigil mete, es rioplatense, pero mete términos como uruguayismo, como es una cosa, Vigil hace así como va así. Botijín, sí, Claro. Hay varios. Los chicos cuando escriben las cartas de lector, que es una ficción rara, porque hay cartas de lectores del primer número, ¿sí? No. Claro. Chicos, pero, qué sé yo, número 6, número 16, las cartas de lectores se sostienen en el estilo, es decir, los chicos escriben de acuerdo a cómo se enseña la carta en la escuela. Entonces son cartas cuyo el género está perfecto, la formulación, es decir, la terminología, las fórmulas de tratamiento, son todos calcados. De hecho, muchos concursos, el Pulgarcito aclara, si está mal escrito, tiene mala caligrafía o qué sé yo, los tiro a la basura. Así dice, los tiro a la basura. Es decir, los chicos tienen que, tiene que ser funcional también para el trabajo escolar en ese sentido. Es decir, no van en contra de la escuela directamente. Apoya. Pero entonces están jugando con los registros. Exacto. La enseñanza de los registros. No sé si enseñanza como control. ¿Sí? Ahí sí. No se van a sacar. Es decir, era la fábrica de lectores de la escuela. Lo último que podían hacer era ignorar esa fuente de compradores. Perdón, lo que decía Ángela me parece que también habría que verlo porque estamos en años donde hay, qué sé yo, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires más de un 30% de extranjeros. Sí. Claro. Sí, eso es también una contribución a la nacionalización de los inmigrantes. Claro. Sí, Ramos en su informe sobre la situación lingüística de Buenos Aires decía que de los alumnos que asistían a las escuelas había una mitad que tenían padres italianos, mientras que había una proporción menor de padres argentinos. Así que bueno, claro, ese hecho tendría también su... Bueno, el gallego no era tan peligroso, ¿no? Me parece que hacer una referencia al gallego no era tan... Claro, sí, no, por ejemplo, el problema lo tenían presente y no aparece el tema de los italianos, no, en contra de la literatura italiana, es decir, todo ese problema que la escuela lo tenía patente en los manuales, en la formación docente, acá no aparece. Claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le agradecemos. Les recordamos que ahora hay bastante extenso receso. Volvemos a las 3 de la tarde con el panel de sociolingüística. Los esperamos. Ahora pequeño el receso.